En esta tarde yo quiero trabajar con ustedes una palabra que nos concierne exactamente de lo que estamos celebrando en esta semana. Sin embargo, yo quiero dar un enfoque especial, diferente a lo que vamos a hablar. Hoy es el día de resurrección. Hoy se celebra el día en el cual Jesús se levantó victoriosamente de entre los muertos. Sin embargo, yo quiero trabajar una palabra que va a concluir hablando de la resurrección, pero vamos a comenzar hablando de la crucifixión, porque no hay resurrección de entre los muertos sin crucifixión de Jesús. Nadie puede levantarse de los muertos si no muere. De modo que vamos a hablar primero del evento que marcó nuestra historia irreversiblemente. Ha habido eventos en la historia que han sido recordados por generaciones. Ha habido eventos en el siglo XX que todavía se estudian como si fuera historia actual, a pesar de que hayan pasado 70, 80, 90 años de que han ocurrido, porque han sido trascendentales. Pero el evento que estamos conmemorando hoy no es que sea solamente celebrado por 70, 80, 90, 100 años. Se está celebrando desde hace casi 2000 años. Y es tan y tan poderoso lo que el Señor hizo por nosotros ese día, que hasta el día de hoy nosotros estamos aquí brincando y saltando, celebrando lo que Él hizo. Así que vamos a hablar de la crucifixión y resurrección de Jesús de Nazaret, que son los dos eventos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Por qué celebramos la Semana Santa? ¿Usted se ha hecho la pregunta alguna vez? Verdaderamente, ¿por qué celebramos esta semana? Todas las religiones del mundo tienen sus fiestas y conmemoraciones sagradas, todas. Lo mismo se puede decir del cristianismo, aunque yo no creo que el cristianismo es una religión. Pero simplemente para poder argumentar esto que quiero decir, vamos a conglomerarla con las demás religiones. Para los cristianos, la Semana Santa es sin duda la más importante de las celebraciones. Algunos podrán decir que la Navidad. Sin embargo, la Navidad no tiene sentido sin la crucifixión y la resurrección. Sin embargo, lo que hoy conocemos como la Cuaresma, la cual concluye en Semana Santa, concluye hoy, se ha convertido en una celebración cargada de misticismos y rituales que no pertenecen a la tradición cristiana original. Quizá a usted le choca esto un poco, pero si usted estudia un poquito la historia, no tiene que ser un historiador, se da cuenta que la Cuaresma no se celebraba, o al menos no de esa forma. Esto es un hecho peligroso, pues puede provocar que podamos perder de perspectiva un hecho exclusivo de la fe cristiana. El misticismo, la celebración cargada de simbología y de ritualismo, nos puede poner en un peligro grave. Nos puede poner en el peligro de olvidarnos de algo que caracteriza al cristianismo sobre cualquier otro sistema de fe que existe en el mundo. ¿Y a qué me refiero? El cristianismo, a diferencia de todas las religiones, se basa en dos eventos históricos incuestionables: la crucifixión y la resurrección de Jesús de Nazaret. Son tan y tan crucialmente importantes que el calendario dejó de contarse de la manera que se contaba y comenzó en cero en la persona de Jesús. Por eso hoy estamos en el año 2021. ¿De qué? 2021 desde que Jesús nació. Pero antes se llevaba el calendario de una manera diferente. Para los judíos, este es el año 5700 qué sé yo ni qué.
¿verdad? Ellos lo cuentan desde el principio de la creación, según ellos. Pero nosotros estamos en el año 2021 desde que Jesús nació. Así que yo quiero enfocar un momento esta primera parte de la prédica en la primera sección de lo que celebramos, de lo que ya celebramos en Viernes Santo. Pero si usted piensa que eso solamente se celebra en Viernes Santo, usted tiene que analizar sus prioridades. Porque si nosotros no conmemoramos la muerte de Jesús todos los días de nuestra vida, no nos podemos llamar cristianos. ¿O me equivoco? Como dije, la crucifixión de Jesús de Nazaret es un evento histórico comprobado. Yo me voy a correr un pequeño riesgo en esta tarde y voy a traer un poco de historia. Aunque esto no va a ser una plática de apologética, pero quiero traer un poquito de apologética, es decir, de defensa de la fe, porque a mí me parece que cada creyente, cada cristiano tiene que saber no solamente en quién cree, sino por qué cree en quién cree. Amén. El apóstol Pedro da, gracias amada, da una ordenanza específica y dice que tenemos que estar preparados para dar defensa de nuestra fe con mansedumbre a todo aquel que nos pregunte de la esperanza que está en nosotros. Así que si a usted viene un musulmán, o viene un budista, o viene un ateo, o viene un agnóstico, o viene quien sea que venga donde usted y le pregunta, ven acá, ¿por qué tú crees lo que crees? Tú estás equivocado. Usted le puede decir con todo respeto y amor, yo te puedo decir por qué yo creo en lo que creo. Nuestro beneficio es que la historia nos respalda. Tanto estudiosos y académicos cristianos como ateos y agnósticos declaran que la crucifixión de Jesús es el evento histórico más atestiguado y evidenciado de toda la historia antigua. De toda. Tú piensas en todas las guerras que se describen en la antigüedad, piensa en todos los césares que vivieron en el Imperio Romano, piensa en Alejandro Magno, piensa en todos los faraones que se han descubierto sus tumbas. Ninguno de esos eventos es tan comprobado histórica y arqueológicamente como la muerte de Jesús en la cruz. Jesús, de manera literal y sin que nosotros podamos negarlo, Jesús murió en la cruz. No solamente esto, los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al igual que muchas de las cartas escritas a las iglesias por Pablo, Pedro y Juan, declaran sin duda alguna este evento. Además, muchas fuentes históricas fuera de la Biblia declaran que la muerte de Jesús fue por crucifixión. Yo te quiero leer 2 fuentes históricas fuera de la Biblia. Tú te sorprenderás en pensar, ¿de veras? Fuera de la Biblia se habla de la muerte de Jesús, ¿sí? Hay aproximadamente 11 fuentes históricas fuera de la Biblia que se han identificado, que verifican lo que dicen los 4 evangelios acerca de la muerte de Jesús. El primero que te voy a citar es a Josefo, que era un historiador judío, pero que era ciudadano romano del siglo I de nuestra era. Y él resalta en sus escritos lo siguiente, y cito: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Fue delatado por los principales de los judíos. Pilato lo condenó a crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Esa es una de las fuentes fuera de la Biblia. La segunda que te quiero leer es una fuente romana, un historiador romano llamado Tácito. Y él dice lo siguiente: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón, que era un
emperador de Roma, subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones. Por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos. Nombre que toman de un tal Cristo que en la época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Así que, a pesar de que Tácito no lo está diciendo como un hombre que cree en Jesús, al menos tenemos una fuente histórica relevante fuera de la Biblia que dice que Jesús existió y que fue crucificado. Ahora, como esto no es una clase de historia, debí hablar de los beneficios de la cruz de Jesús. ¿Te interesa saberlos? A mí me interesa que tú los comprendas. A pesar de la importancia histórica de la crucifixión de Jesús de Nazaret para establecer las raíces históricas del cristianismo, este evento, es decir, la crucifixión, tiene otro peso aún mayor, el cual es su significado espiritual. La Biblia nos declara lo siguiente, que hay 4 cosas que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Por si acaso tú no lo sabías, hay 4 cosas que Jesús hizo por nosotros en la cruz. La primera es la siguiente: la salvación. ¿Qué significa la salvación? Salvación significa que Dios nos libra de las consecuencias de nuestros pecados, los cuales son su juicio justo y la muerte. Sobre nosotros había un juicio que emitir. Dios, siendo justo y siendo santo, tenía que juzgarnos conforme a su justicia. Y Jesús en la cruz nos libró de las consecuencias de nuestros pecados. Por lo tanto, la condenación fue quitada. Por eso Romanos 5.1 dice que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso dice Romanos 8.1, perdón. La segunda cosa que el Señor hizo por nosotros en la cruz fue la expiación. ¿Qué significa expiación? Significa que Dios nos libra de la culpa de nuestros pecados, transfiriéndolos a Jesús. La culpa que pesaba sobre nuestros corazones por el hecho de haber hecho el mal contra Dios, Dios en la cruz se la transfirió a Jesús. Por lo tanto, la acusación contra nuestras vidas fue removida. Por eso es que Pablo dice en Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. Lo tercero que Jesús hizo fue la redención, lo cual es que Dios nos libra de la esclavitud a nuestros pecados al comprarnos con un altísimo precio y dándonos la libertad para servirle. El pastor Junior habló de esto el viernes. Fuimos comprados por precio altísimo. Y ese precio fue una transacción que Dios hizo. Dios entregó a Jesús como el pago completo por nuestra deuda. La deuda que pesaba sobre nosotros. Lo que el pastor explicaba el viernes. El acta de decreto que nos era contraria. En la cruz, Dios la cogió, la puso en las manos de Jesús, en los pies de Jesús y la clavó allí. Por lo tanto, el precio de nuestra libertad fue pagado por completo. Hay un corito, no un corito, es un himno viejísimo, pentecostal, que dice: mucho
mucho ha, que la cuenta antigua Cristo me arregló. Los pentecostales aquí, cántalo. Mi pecado perdonó, con su sangre me limpió, y la cuenta antigua Cristo me arregló. El Señor cogió nuestra deuda y la clavó en la cruz. Lo cuarto que el Señor hizo por nosotros en la cruz fue darnos la salud. Dios en la cruz, y esto es un principio espiritual que mucha gente no entiende, piensa que tiene que seguirle mendigando a Dios para que Dios sane sus cuerpos. Y dije mendigando, sí, como si fuéramos extranjeros, como si fuéramos advenedizos en el reino de Dios. Y no saben que en la cruz Dios nos libró también de las consecuencias físicas de nuestros pecados. Por eso es que cuando yo me sentí atacado en mis pulmones cuando venía para acá, yo supe que eso no me pertenecía. Porque el precio completo de mi salud, Jesús lo pagó en la cruz del Calvario por mí. Si lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor. Por lo tanto, la enfermedad fue anulada. ¿Y cómo fue anulada? Antes de Jesús llegar a la cruz, a Jesús lo desnudaron. Me alegro que no lo hagan los artistas plásticos, pero si fueran a ser extremadamente, veraces con lo que van a plasmar allí, Jesús tendría que estar totalmente desnudo, porque así fue como a él lo crucificaron, para avergonzarlo por completo. ¿Ve? Pero antes de haberlo desnudado en la cruz, lo habían desnudado antes en un poste en el pretorio romano, donde no uno, sino dos manduletes así de grandes del ejército tenían en su mano lo que se llama un flagelo. Y ese flagelo tenía de 10 a 18 cintas de cuero. En ellas tenían puestas piedrecillas, pedazos de coral, pedazos de hierro, pedazos de hueso. Y empezaron a darle uno por un lado y el otro por el otro. 39 latigazos. Según los historiadores romanos, describen la flagelación como el peor tormento que una persona podía sufrir fuera de la crucifixión. Porque los soldados romanos eran tan y tan precisos en donde daban, que ellos omitían las arterias principales, los vasos sanguíneos principales, omitían los órganos principales para que la persona no se les muriera allí y pudieran seguirle latigando la espalda. Tanto es así que desde la nuca hasta los talones era la flagelación, no solamente su espalda. 39 latigazos. ¿Tú sabes cuál ha sido el último descubrimiento científico? Que hay 39 categorías diferentes de enfermedades. Así que Jesús recibió un latigazo por cada una de las categorías de enfermedad que existen y existirán. Así que depresión, Jesús la llevó en sus espaldas. Problemas del corazón, problemas de la circulación, presión alta, Jesús lo llevó en sus espaldas. Miedo al futuro, Jesús lo llevó en sus espaldas. Cáncer, Jesús lo llevó en sus espaldas. 39 latigazos. Pero no se queda ahí. A Jesús le pusieron una corona de espinas, de unas espinas que existían en el área del Oriente Medio, que eran abundantes, que eran una enredadera. Ellos lo cogían y lo enroscaban entre sí. Y esas espinas no eran las espinitas de los paros de rosa o de limón. Eran espinas que a veces tenían hasta 8 pulgadas de largo. Y se le enredaron en la cabeza a Jesús. Lee la escritura. Y ellos le empezaron a dar de golpes, de palos en la cabeza. ¿Para qué? Para que se le enterraran las espinas en la cabeza. Pero esto fue cumplimiento directo de Isaías 53 cuando dice:
que Él herido fue por nuestras rebeliones. Fue molido. ¿Sabe lo que es moler una carne? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue literalmente en su cabeza, sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que esas espinas que traspasaron el cráneo de Jesús llevaron tu depresión, llevaron tu tristeza, llevaron tu miedo, llevaron tu angustia, llevaron tus temores al futuro, porque Él pagó con su frente, con su cabeza, literalmente el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así que ¿por qué hay que andar en tristeza? ¿Por qué hay que andar en angustia? ¿Por qué hay que andar en depresión? ¿Por qué hay que andar en temores, en terrores nocturnos? Jesús pagó el precio completo de tu salud en la cruz. Sí, Señor. Dáselo al Señor fuerte. Este pedazo del sermón es un pedazo que me va a tomar un poquito de tiempo desarrollarlo. Voy a tratar de hacer lo mejor posible por no extenderme mucho, pero es importante que yo te diga esto porque cuando yo lo aprendí, me transformó la vida, me transformó la manera de ver el Calvario. Ya no lo veía más como una cosa que ocurre en una película de Mel Gibson, o como un crucifijo que se cuelga en el cuello. La pregunta que nos concierne a nosotros es: ¿cómo pudo lograr Dios todas estas cosas a través del sacrificio de Jesús? ¿Cómo lo logró Dios? ¿Quién era Jesús que le permitió a Dios hacer todo esto por nosotros? Quizás tú estás pensando, bueno, claro, sabemos quién es Jesús. Él era el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Él era el príncipe de paz, el rey de reyes, el señor de señores. Y cierto, eso es lo que es Él. Sin embargo, hay un título que describe a Jesús de una manera tan exacta y que muestra lo que Él iba a hacer en la cruz. Yo quiero que tú leas, si lo puedes buscar un momento, Isaías capítulo 53, versos 4 al 7. Ya hemos citado parte de ese verso, pero quiero que tú busques la Biblia un momento y lo leas. Isaías capítulo 53, versos 4 al 7. Dice de la siguiente forma. Isaías capítulo 53, versos 4 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, ¿como qué? Cordero. Dilo duro, ¿cómo? Cordero. Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El apóstol Juan nos relata en Juan 1:29 que Juan el Bautista recibió la misma revelación acerca de Jesús al verlo venir hacia él para ser bautizado. Juan 1:29 dice así: el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿quién era Jesús? Jesús era el Cordero de Dios. Aquí hay un misterio impresionante
que se cumpliría cabalmente en la crucifixión. Y yo quiero que tú busques Juan capítulo 19, versos 19 al 22. Este es uno de los versos principales, uno de los textos principales que vamos a estar trabajando en esta tarde. Juan 19, del 19 al 22. Si lo tiene, dice amén. Si no, dice espérame. Es para que se rían un poquito ahí. Juan 19, 19 al 22. Dice así. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque en el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Este pasaje a primera vista no parece decir nada sobresaliente, más allá de algunos datos interesantes. Pero un estudio del pasaje combinado con un conocimiento del contexto profundamente judío que carga ese pasaje nos deja ver una revelación impresionante. Y vamos a ir verso por verso. Fijémonos de nuevo, por favor, en Juan 19, 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, la cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Qué era un título? Un título era una inscripción escrita en un pedazo de madera, la cual se le colgaba en el cuello al condenado, el condenado a muerte, el cual explicaba la causa de su ejecución. Este era un pedazo de madera, no tenía que ser bonita ni nada, era un pedazo de madera rústica, pero usualmente a mano, ya sea con algún tipo de pintura o con un pequeño cincel se le escribía la causa de la ejecución del condenado a muerte y se le colgaba en el cuello a la persona. Consistía en el nombre de la persona, lugar de nacimiento y el crimen que cometió. Y vemos que la escritura nos enseña que eso es exactamente lo que decía el título: nombre, lugar de nacimiento, el crimen que cometió. ¿Cuál era el nombre? Jesús. Lugar de nacimiento, Nazaret, por lo tanto Nazareno. Su crimen, Rey de los Judíos. A pesar de que la Biblia no lo dice, yo estoy convencido de que a Jesús también le colgaron en el cuello el título mientras iba de camino al Calvario, para que todos vieran la causa de su ejecución, porque esto lo hacían con todos los condenados a crucifixión. Todos llevaban en su cuello el título o la razón por la cual lo estaban matando. Lo que sí nos dice la Biblia específicamente es que clavaron ese título en la cruz sobre la cabeza de Jesús. Muy probablemente cuando Jesús llegó allí al Gólgota, le quitaron el título del cuello, lo clavaron a él y después lo clavaron en la parte de arriba, el título, para que todo el mundo viera. Ahora, fijémonos en Juan 19, 20, que es el próximo verso. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Pero parece como que ese detalle no tiene ninguna importancia, salvo mencionarnos algo interesante. Jaja. Esto es de mucha importancia, de suma importancia, para poder descifrar el secreto de la revelación de la Escritura. Muchos judíos podían leer lo que decía el título, pues estaba escrito en 3 idiomas. La lengua local, que era hebreo, pero más exactamente era arameo judaico. Se parecía al hebreo, pero no era igual. La lengua comercial, cultural e internacional, la cual era el griego, muy probablemente todos los judíos sabían griego también. Y la lengua oficial del Imperio Romano, que era el latín. Muy poca gente sabía latín en aquel tiempo. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado, todo es un detalle interesante, de dónde viene el INRI, que está a la cabeza de Jesús en todas las pinturas de la crucifixión? Bueno, pues viene del acrónimo, es decir, de las siglas de la inscripción que le pusieron a Jesús en la cabeza, en latín.
INRI, que significa Jesus Nazarenus Rex Judaeum. Jesús Nazareno, rey de los judíos. INRI es la inicial de cada palabra. Como dice la escritura, el título también estaba en griego, con sus respectivas iniciales, pero ese detalle no es de tanta importancia ahora. Lo que sí es sumamente importante es lo que los judíos leyeron en hebreo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estoy emocionado. El hebreo antiguo carecía de vocales escritas. Las palabras se construían con 3 o 4 consonantes, las cuales se llamaban raíces, por lo cual les era muy importante identificar bien cada consonante, sobre todo la primera consonante de cada palabra, para saber qué palabra estaba escrita, sobre todo si 2 o más palabras en una misma oración tenían la misma raíz. Era muy importante que ellos supieran qué consonante era la inicial de cada palabra. Ellos discernían las vocales por el contexto de la oración, y así sabían qué era lo que decía. Si a esto le añadimos que no había separación entre palabras, podemos inferir que leer bien en hebreo antiguo se hacía bien difícil. ¿Y qué tiene que ver el título, las iniciales INRI, la información sobre el idioma hebreo antiguo con la crucifixión y el Cordero de Dios? Buena pregunta. Sígame ahora. Fijémonos bien en Juan 19:21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Cuando los judíos leyeron el título con la inscripción en hebreo, nos vamos a enfocar en el hebreo ahora, que exponía el crimen, entre comillas, por el cual crucificaron a Jesús, leyeron esto es en hebreo. Desde ahora, excuse the French, perdónenme, yo no soy hebraísta ni sé leer hebreo, pero esto es más o menos lo que decía en hebreo. Yeshua Hanotstri Umelech HaYehudim. Lo repito. Yeshua, Jesús, Hanotstri, de Nazaret, Umelech, rey, HaYehudim, de los judíos. Recuerda el detalle de que todas las palabras estaban juntas y sin separación entre ellas, y por lo tanto tenían que detenerse a identificar la primera consonante de cada palabra. Al hacer esto se dieron cuenta inmediatamente de un detalle extremadamente poderoso. Las 4 consonantes iniciales que se derivaban de la inicial de cada palabra eran Y, H, V, H, las cuales al unirse formaban un nombre propio. Pero no cualquier nombre propio. YHVH formaban el tetragrama, el nombre propio y personal que Dios le reveló a Moisés en la zarza ardiente. Esto le pasó a alguien por encima. Déjame hacerte más claro. YHVH formaban el nombre Yahvé, que significa yo soy el que soy. Los sacerdotes se dieron cuenta inmediatamente de las implicaciones. Habían colgado de un madero a Jehová mismo. Qué lío, ¿verdad? Por eso la reacción de los sacerdotes en Juan 19:22: no escribas rey de los judíos, mejor di que él dijo que era el rey de los judíos. Ahora, no solamente eso, la cosa se pone mejor. Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, se dieron cuenta que al colgarle el título en el cuello a Jesús y luego ponerlo sobre su cabeza en la cruz, estaban haciendo lo mismo que ellos hacían conforme a Éxodo 38, 36 al 38, que dice así: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello
santidad a Jehová. Y la pondrás en un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado, en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Qué significa esto que te estoy diciendo? En ese pasaje, Aarón, el sacerdote humano del pueblo de Israel, llevaba sobre su frente las culpas del pueblo. Sin embargo, el día de la Pascua del año 30, el sumo sacerdote eterno estaba siendo clavado y colgado de una cruz para poder cumplir a cabalidad la función sacerdotal de Aarón y llevar no solamente los pecados del pueblo, sino de toda la humanidad. A Anás y a Caifás no les gustó esto. Ellos dijeron, ¿qué? No, pero bueno, a lo mejor dijeron, y ahora ¿quién podrá defendernos, verdad? Pero hay más. ¿Tú crees que esto se había acabado aquí? Hay más. También se dio cuenta que al colgarle el título en el cuello a Jesús, escucha bien esto, que esto fue lo que a mí me rompió. Al colgarle el título en el cuello a Jesús y luego ponerlo sobre su cabeza en la cruz, se estaba haciendo lo mismo que hacía un padre de familia al ofrecer un cordero en sacrificio para expiar los pecados de su familia. Escucha esto es tradición judía. Ellos lo hacían así cada vez que iban a llevar un cordero ante el sacerdote. El padre de familia escribía su nombre propio sobre una tableta de madera y luego se le colgaba en el pescuezo al cordero para dejar saber que ese cordero iba a ser matado para cubrir los pecados de su familia. El padre de familia cubría los pecados de su familia con el cordero que llevaba su propio nombre. Asimismo hizo el Padre Celestial por nosotros. Colgó en el cuello de su Hijo su nombre propio para que todos supieran que ese era su cordero, el cual daba en sacrificio para expiar el pecado de su familia. ¿Y cuál era su familia? Toda la humanidad. Literalmente Jesús era el cordero de Jehová, el cordero de Yahweh. Y se lo guindaron en el cuello y se expuso a su cabeza. ¿Para qué? Para que se mostrara que Él cargaba en sí mismo el pecado y los quitaba del mundo. Dios de manera literal nos dio su cordero como sacrificio por nosotros. Eso merece un aleluya bien grande. No sé si te emociona a ti como a mí, pero no me interesa. No en balde Pablo escribió esta poderosa declaración en Filipenses 2, 5 al 11, que dice así: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Tú sabes lo que significa despojarse en ese pasaje en el original griego? Se desnudó de sí mismo. O sea que antes de que lo desnudaran en la cruz, en el cielo Jesús se autodesnudó de su gloria. Por eso Él no le daba vergüenza estar desnudo en la cruz por nosotros, porque ya lo había hecho lo mismo en la presencia del Padre. Se despojó a sí mismo, tomando la forma de un esclavo, de un siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, como si fuera poquito haberse hecho igual a un ser humano, a una creación.
se humilló aún más y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero no se queda ahí. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tú sabes que la Escritura dice lo siguiente. Sí, si se lo va a dar, dáselo al Señor. Tú sabes que la Escritura dice lo siguiente, que cuando Él se le reveló a Moisés, le dijo: yo soy el que soy, este será mi nombre por todas las generaciones. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿sabe lo que hizo el Padre? Le dijo: tú eres Jehová mismo, tú tienes el poder de mi mismo nombre. Le dio un nombre sobre todo nombre, de modo que toda rodilla se doble de los que están en los cielos, los ángeles que están en el cielo, los querubines, serafines, arcángeles, todos los ángeles que Dios creó, todos ellos doblan rodillas ante Jesús de Nazaret. Los que están en la tierra, todos aquellos que han reconocido el señorío de Jesucristo, doblan rodillas delante del Señor Jesús. Pero también los que están debajo de la tierra. Yo te tengo que decir una noticia a ti. Si el diablo te está afligiendo, dile: te pones de rodillas ante el nombre sobre todo nombre, porque Él sabe, Él sabe quién es Jesús. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Por eso, tú dirás, esto siempre lo dice yo cada vez que ministra, pero es que me gusta recordártelo. En el mundo espiritual no hay debate. En el mundo espiritual no hay debate. El debate está en la mente de la gente. Que si Jesús fue o no fue, que si Jesús vino o no vino, que si murió o no murió, si resucitó o no resucitó, si los milagros se ocurren, no ocurren, si hoy en día todavía el Espíritu Santo se mueve o no se mueve. Eso son pamplinas. Porque en el mundo espiritual no hay debate. En el mundo espiritual hay un solo nombre dado debajo del cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. En el mundo espiritual hay un solo nombre ante el cual se dobla toda rodilla. Confiésalo conmigo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Eso fue un buen ensayo. Yo quiero que tú lo digas. Y esto te lo estoy diciendo ahora como profeta del Señor. Cuando la iglesia menciona el nombre de Jesús de Nazaret, tú pensarás que no está pasando nada, porque tus ojos no pueden ver lo que está pasando por encima de tu cabeza. Pero en el mundo espiritual se rompen las cadenas, se quebrantan los yugos, se deshacen las coyundas, se caen de rodillas los espíritus malos. Tiene que haber libertad. Hay cambio de ambiente cuando tú confiesas esta verdad. Así que yo quiero que, iglesia, tú digas: toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. No hay otro nombre. Aleluya. Yo dije que no hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Así que comienza a tomar tu autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret y empieza a decirle a tu enfermedad: te postras en el nombre de Jesús. Empieza a decirle al espíritu que no te deja dormir por la noche, a la pesadilla que vuelve y regresa y te atormenta, te arrodillas en el nombre de Jesús de Nazaret. Le empiezas a decir a la crisis matrimonial: te arrodillas en el nombre de Jesús. Le empiezas a decir a tu hijo, tu hija rebelde: te arrodillas en el nombre de Jesús. Le empiezas a decir a tu enemigo en la cara: acuérdate de lo que Jesús te hizo en la cruz. Arrodíllate en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Y se arrodilla. Gracias, Señor. Que si se arrodilla. Se arrodilló el cáncer, Angie. Se arrodilló el cáncer. Gracias, Señor. Aleluya. Se arrodilló el sangrado, Yajaira. Eso es. Se arrodilló el sangrado. Gracias, Padre. Se arrodilló a la muerte. Oh, Shaba, ven,
Shekina. Se arrodillan. Se arrodillan. Se arrodillan. ¿Puedo continuar? Amén. A pesar de todas estas cosas impresionantes que ocurrieron en la cruz, si Jesús hubiera permanecido en la tumba, nada de lo que pasó hubiera tenido sentido. Hubiera sido otro hombre bueno más, que dijo muchas cosas tremendas, pero que le llegó su día como a todo el mundo. Ahora, piénselo de esta manera. Yo quiero retarlo un momentito al sacarlo su cajita de confort evangélica. A veces los evangélicos no nos atrevemos, no nos retamos a pensar fuera de la caja porque pensamos, uy, Dios se ofende. No, Dios le dio el cerebro para usarlo. ¿Entiendes? Trata de ponerse en los pies de otra gente para que usted vea que, qué interesante. ¿Cuál fue la verdadera razón por la cual los sacerdotes, escribas, fariseos y saduceos querían matar a Jesús? Me parece que este pasaje de la Escritura bastará para demostrar la razón. Lo dice en Juan 10, 31, 33. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras, Juan 10, 31, 33. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así que el que le venga a decir a usted, muéstrame donde Jesús dijo alguna vez, yo soy Dios, adórame. Tú le vas a decir, bueno, Jesús no lo dijo así literal, pero los judíos querían matarlo porque entendían que él estaba asemejándose a Dios. Así que quizás no dijo, yo soy Dios, adórame, pero dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entra será salvo. Yo soy el buen pastor que mi vida doy por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que muere y vive, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Din, 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 din. Por si tú no lo sabías, estos eran títulos exclusivamente de Dios en el Antiguo Testamento. Y no solamente eso, comenzaba diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. ¿Por qué tú crees que cuando fueron a arrestarlo y ellos preguntaron, buscamos a Jesús de Nazaret, él les dijo, yo soy, ¿y qué pasó? Se cayeron de espaldas. Porque él es yo soy. Desde el punto de vista puramente humano, los judíos tenían razón de pensar así como pensaban en realidad, desde el punto de vista humano. Solo medítelo por un segundo. De repente, fulano de tal sale de la nada y empieza a enseñar cosas fantásticas sobre sí mismo, sobre Dios, aplicarse a los títulos del Mesías, hacer alteraciones a la ley de Moisés, a contradecir los estatutos religiosos. Empieza a decir que destruiría el templo y que en 3 días lo iba a levantar, a sanar en sábado, a llamar a los líderes religiosos víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados y lo peor de todo, hacerse igual a Dios. Bueno, una persona así, según la ley de Moisés, tenía que morir. Así que, desde el punto de vista humano, religioso, judío, Jesús era reo de muerte. Ahora, los judíos no lo veían tan fácil. La Escritura nos testifica que había disensión entre los judíos. Ellos tenían 4 opiniones acerca de Jesús. Número 1, o era un engañador blasfemo, que eso es lo que decían los fariseos. O era un loco endemoniado, que eso decían también los fariseos. O era uno de los profetas resucitados, eso lo decía la gente. O era quien dijo que era.
No hay más opciones. Es una de las 4, pero no puede ser más de una. Entonces, las preguntas que nos competen son las siguientes. Y ya voy a terminar. ¿Cuál de las 4 cosas era Jesús? ¿Era un engañador? ¿Era un loco? ¿Era un profeta? ¿O era el Hijo único y especial de Dios? ¿Hay alguna manera de evidenciar eso? Bienvenido al Domingo de Resurrección. La respuesta final y definitiva de Dios a esas preguntas fue la resurrección de Jesús. Déjame repetirte eso, que eso les pasó a algunos por aquí. La respuesta de Dios a si Jesús era o un loco, o un engañador, o un mero profeta, o el Hijo de Dios, está en su resurrección. Porque si Jesús hubiera sido un loco, engañador, o meramente un profeta o un buen maestro, el Padre no tenía absolutamente ninguna responsabilidad ni deber con Jesús para levantarlo. Pero mira lo que dijo, mira lo que se atrevió a decir Jesús. Por eso es que el Jesús, paz y amor que predican por ahí, es mentira. Jesús se atrevió a decir esto: ustedes a mí no me pueden quitar la vida. Yo recibí del Padre este mandamiento, que la ponga y yo la vuelvo a tomar. ¿Qué es lo que tú te estás creyendo? Tú a mí no me puedes tocar. Mire, yo le digo una cosa a usted. Si Jesús hubiera querido, la Escritura dice que el Padre le dijo a Jesús: si tú quieres, manda a buscar 12 legiones de ángeles ahora. ¿Tú sabes lo que es una legión? Voy a tomar el estimado más conservador: 2,000 soldados. Podría llegar hasta 6,000. 2,000 soldados. 2,000 por 12, ¿cuánto es? Un dron, ¿verdad? Nadie se atreve a decirme, esas mentecitas están bocas. Gracias. 24,000 ángeles, ¿verdad? 2,000 por 12. 12 por 2, 24. Mínimo, ese es el número mínimo. ¿Qué dice en Primera de Reyes que pasó cuando un solo ángel descendió a pelear con el ejército de Siria? 120,000 muertos. Uno. ¿Qué tú crees que pasaría con la humanidad si Jesús pedía 12,000 ángeles? ¿Hubiera quedado uno vivo? A Jesús no lo podían tocar, pero le dijo a los discípulos: mira, la hora de las tinieblas ha llegado. Este es el momento de las tinieblas. Pero esto es lo que pasa con Satanás. Él se cree que sabe. Mira lo que Dios estaba haciendo con él. Él estaba tirando el pescadito, ¿verdad? Robert, que es pescador, sabe, le estaba tirando al suelo. Le tiró al suelo por 33 años y medio. Vente, cógelo ahora, que no te atreves. Métele mano. Y Jesús se quedó quietecito. Y Satanás lo pescó y lo hizo cantos. Lo que no sabía el diablo es que esa era la jugada de Dios desde el principio. Dios le puso el pescadito ahí y el diablo, como un afrentado, se lo comió. Pero ¿sabes lo que pasó cuando Jesús dijo consumado es? ¿Tú sabes lo que pasó? Dice la Escritura que Él salió de su cuerpo y que llevó al diablo y a los demonios en su desfile victorioso, y que descendió a lo profundo de la tierra y que le quitó al diablo las llaves de la muerte del infierno. Yo solamente me quiero imaginar los ojos del diablo cuando lo vio. ¿Qué tú haces aquí si te acabo de clavar en la cruz? Y le digo: papi, con permiso, esta casa es mía, dame las llavecitas, papá. Ahora tú no eres el que domina en esta tierra, tú no eres el que vas a decidir quién se pierde y quién se salva. Ahora la suprema autoridad me ha sido concedida por mi Padre. Y tú sabes lo que pasó cuando Jesús resucitó al tercer día. Salmo 24: ábranse puertas eternas
corona vuestras cabezas y ábranse gloriosas puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso y batalla. Ábranse puertas eternas y ábranse ustedes puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Oh, yo solamente me imagino el triunfo, la gloria, cuando se abrieron las puertas del cielo y entró el Salvador glorioso con su sangre en las manos y le dijo: Padre, he vencido. Ahora puedes salvar a la humanidad. ¿Te lo imaginas? Así que la resurrección de Jesús de Nazaret demuestra sin lugar a duda 4 cosas. Jesús era quien decía ser: el verdadero, único y especial Hijo de Dios. Número 2, su muerte en la cruz como sacrificio por nuestros pecados fue aceptado por Dios como suficiente. Yo quiero que tú pienses estos 2 segundos más. El sacrificio de Jesús es suficiente. No hay que añadir nada más. No hay que quitar nada. No hay que añadir a nadie más. No hay que quitar a nadie. Jesús y nada más. Jesús y nada menos. Jesús y nada igual. Jesús y nadie más. No necesitas, lo voy a decir con amor, no necesitas ángeles, ni santos, ni María puede hacer nada por ti, ni rezos, porque hay solamente un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Uno. Su resurrección también demuestra esta tercera cosa: solo Él es el camino a Dios. Amén. Y número 4, tenemos esperanza de heredar la vida eterna al ejercer fe exclusivamente en Él. Yo voy a terminar con este pasaje. 1 Corintios 15, 1 al 8. Y este es el pasaje final que quiero que veamos. Y te quedas ahí, porque voy a omitir unos versos y voy a leer un poquito más para abajo. 1 Corintios 15, 1 al 8. 1 Corintios 15, 1 al 8. Dice así: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Primero que todo, este pasaje ha sido reconocido por muchos estudiosos, tanto cristianos como no cristianos, como uno de los credos más antiguos de la iglesia cristiana. De hecho, posiblemente el más antiguo, porque se ha sugerido, y hay bastante evidencia que indica eso, que este credo pudo haber surgido semanas después de la crucifixión. Semanas después. Dándole un valor histórico y espiritual incalculable. Por eso es importante esto que acabamos de leer por 3 cosas. Lo primero, demuestra que la predicación del evangelio incluía las doctrinas de la identidad mesiánica,
la divinidad, la muerte expiatoria, la resurrección y la tumba vacía y el regreso de Jesús desde el mismo principio de la iglesia, desde el principio. Ni Pablo, ¿cuántos aquí van para la universidad? ¿Cuántos están en la universidad? ¿Cuántos ya salieron de la universidad y no se acuerdan nada de lo que aprendieron? Digo esto porque hay muchos jóvenes aquí que si no están en edad universitaria van a estarlo pronto y tú vas a tener algún hijo de Satanás, profesor de psicología o de filosofía que te va a decir, o de humanidad que te va a decir, eso es un cuento de camino. Eso se lo inventó, Cristo se lo inventó Pablo. Eso fue un invento de Pablo. Y esa leyenda fue creciendo a través de los siglos. Pues fíjate, este credo demuestra exactamente lo opuesto. Surgió semanas después de la crucifixión. Y eso demuestra que ni Pablo ni los apóstoles se inventaron a Jesús divino. Ni que tampoco fue una leyenda que se fue desarrollando con el paso de los años y siglos. Número 2, demuestra además que los discípulos originales creían firmemente que la resurrección era un hecho histórico irrefutable, del cual fueron testigos oculares, por el cual fueron totalmente transformados y por cuyo testimonio estuvieron dispuestos a sufrir las más terribles torturas y morir las más horribles muertes. Piensen esto. 11 en realidad, ya Judas había muerto. 11 hombres y las mujeres que las acompañaban, total y absolutamente destruidos por la muerte de Jesús, amedrentados, escondidos, porque ellos eran cómplices del criminal que acababan de matar y ellos eran los próximos, escondidos, temblándole las rodillas. De repente, se convierten en las personas más valientes que ha visto la humanidad y se comieron vivos el mundo, y ellos aceptaron muertes crueles y terribles. ¿Cómo así? Usted dirá, bueno, nadie muere por un engaño. Bueno, la realidad es que sí, hay gente que muere por un engaño. Los musulmanes se ponen bombas y se explotan en nombre de Alá, pensando que van para el paraíso y tendrán 72 vírgenes cuando lleguen allá. Sin embargo, ellos piensan genuinamente que esa es la verdad. Ellos no están muriendo por algo que saben que es mentira. Eso es mentira, pero ellos no lo saben. Ahora, ¿quién va a morir por algo que sabe que es mentira? ¿Quién va a morir la más terrible, cruel y abominable muerte posible, sabiendo que que lo que está creyendo es mentira, que lo sabe, que es un engaño? ¿Quién hace eso? ¿Nadie? Pero Pedro aceptó ser crucificado boca abajo, porque él sabía a quién había visto vivo. A Mateo lo mataron en la India, lo torturaron, lo envenenaron con flechas, porque él sabía a quién había creído. Jacobo, el hermano de Jesús, murió crucificado, murió apedreado. Esteban murió apedreado. A Pablo le cortaron la cabeza. A Juan, ¿sabes lo que le hicieron? A Juan lo metieron en una olla con aceite hirviendo para freírlo vivo. Lo que pasa es que el Señor hizo un milagro impresionante y a Juan no le pasó nada, por eso lo enviaron a la isla de Patmos. Pero ese fue el método que usaron para Juan, freírlo vivo. ¿Y quién se deja meter en una olla con aceite hirviendo para freírlo vivo si sabe que lo que está diciendo es mentira? Nadie. Por eso es que ellos sabían que Jesús había resucitado. Finalmente, esto demuestra que nuestra fe, y con esto voy a terminar, con nuestra fe tiene una firme base histórica y nuestra esperanza de vida eterna es verdadera. Y por lo tanto, como Jesús resucitó,
Dios sigue libertando a los endemoniados. Dios sigue sanando a los enfermos. Dios sigue salvando a los perdidos. Dios sigue restaurando las vidas rotas. Dios sigue bautizando con Espíritu Santo y fuego. Dios sigue resucitando a la gente muerta espiritualmente a vida eterna. Dios lo sigue haciendo hoy. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Pero a pesar de todas las evidencias y a pesar de todos los eventos históricos confirmados, a pesar de todos los milagros hechos a través de todas las edades, la decisión sigue siendo tuya. Todo se reduce a lo que Jesús dijo a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Que tú eres Juan el Bautista resucitado, o Elías, o uno de los profetas. Porque el mundo siempre va a tener una confusión acerca de Jesús. El mundo nunca va a saber quién es Jesús, a pesar de la evidencia. Y entonces Jesús los mira y les pregunta: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que yo soy? ¿Tú has visto lo que yo soy? ¿Tú has visto lo que yo he hecho? ¿Quién soy yo para ti? ¿Y qué tú vas a hacer con este conocimiento? Dios te pone en el tintero esta pregunta: ¿qué vas a hacer tú? Él resucitó de entre los muertos a Jesús. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Lo vas a aceptar? ¿Vas a vivir para Él? ¿O vas a rechazarlo? ¿O vas a seguir ahogándote en la culpa, en la vergüenza? ¿Vas a seguir achacándole a Dios todos tus problemas? ¿Qué vas a hacer tú? Dios envió a Jesús a morir por ti y por mí. ¿Estarás tú dispuesto a vivir por Él? Dios te bendiga. Mientras inclinas tu rostro donde estás, según el Espíritu Santo te ministra en este momento, yo quiero decirte que el Señor te puso en un dilema en esta tarde. Y el dilema es el siguiente: que es imposible creer en la muerte y la resurrección de Cristo, creer que Jesús es Dios, decir que Él es dueño de tu vida y que con frases como esta, ¿verdad?, con Dios todo, sin Él nada, y que tu vida no cambie, y que nuestras vidas no sean transformadas y consagradas para el Señor. Piensa por un momento: si Jesús dijo quién Él era, y murió y resucitó, y yo creo en Él, la Biblia dice que Jesús mismo dijo que el Padre y Él iban a hacer morada en cada corazón, dentro de cada vida. Yo no sé usted, pero si Jesús mora en mi vida porque está vivo, tiene que haber cambio en nuestra vida. Tiene que haber cambio en nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestra manera de tomar decisiones. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien entiende lo grande del poder de Dios y del poder de Jesús? Así que a mí me gustaría que pases tu mano ahí donde estás y te ofrezcas como una ofrenda al Señor, como un sacrificio al Señor y como una alabanza al Señor, y que podamos ir a la presencia de Dios en este momento para cerrar esta enseñanza, esta predicación en esta tarde. Y decirle: Señor, que tu poder, que Efesios dice que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, escucha esto, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que resucita nuestros corazones y nuestras vidas. El mismo poder que al tercer día
le dijo a los huesos, al pedazo de carne y de tejido que había allí, que había sido latigado y que había sido maltratado y que su sangre había sido derramada por completa. El mismo poder de Dios levantó a Cristo de los muertos. Después de un día tan terrible como el sábado, un día de silencio, donde había desesperanza, donde se pensaba que Jesús había mentido y que Jesús era otro fraude más. Ya Pedro estaba pescando otra vez, había vuelto a las orillas del mar de Galilea a volver a sus andadas de antes. Pero Cristo resucitó al tercer día. Aleluya. Cristo resucitó al tercer día. Y la palabra dice que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que te levanta a ti cuando tú crees en Él. Así que vamos a servirle al Señor de corazón y nos ofrecemos como ofrenda delante del Padre. Señor, yo soy tu ofrenda. Señor, que yo quiero servirte de todo corazón. Si te se hace difícil decir esas palabras, no has nacido de nuevo. Si te hace difícil decirle, Señor, yo te necesito, yo quiero ser tu ofrenda, yo quiero que tú operes en mi vida y que tu poder se manifieste en mi vida. Si por alguna razón dudas esas palabras de que Cristo habita en tu corazón y que el cambio del poder de Dios tiene que verse en tu vida, no has nacido de nuevo. Y yo quiero que tú salgas de aquí hoy con la certeza en tu corazón, con la certeza en tu vida y en tu mente, que cada célula de tu cuerpo sepa que en tu vida reina el Señor de señores, el Rey de reyes, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. A Él servimos y a Él adoramos. Y no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído, dice la palabra del Señor. Y es que Cristo dijo quién era. Y Cristo, conforme a las Escrituras, dice la palabra en ese último texto que leímos, Él fue cumpliendo cada una de esas cosas. Murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras y habita en cada corazón y habita en la iglesia, que es su cuerpo, conforme a la palabra del Señor. Así que, Señor, te damos gracias. Te bendecimos y te adoramos. Padre, nos vamos, Señor, de esta palabra, de este tremendo mensaje, pero la palabra se queda sembrada en nuestros corazones. Nos vamos de la reunión, pero tu presencia nos dirige y nos acompaña, abre puertas delante de nosotros. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que aquel que está tomando decisiones en este tiempo acerca de su vida espiritual, que sean decisiones firmes para santificación. Quita todo miedo, todo temor de servirte con gozo y con alegría, y que podamos darte la gloria en cada cosa que hagamos, hablar de nuestra conversión con otros y hablar de ti, Señor, a todo aquel que está cerca de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.